Para Quito y 89.7 para Riobamba, por Democracia 920 AM y por Democracia TV para todo el mundo. La revista de opinión Democracia agradece el auspicio de El Dorado Restaurante. Del 8 al 14 de febrero, celebra al amor y a la amistad. Contrata un plan individual o familiar y recibe el 50% de descuento en la primera y tercera cuota. Humana. La medicina debe ser más humana. De Una. Descárgate De Una, la app para clientes Banco Pichincha, para pagar, cobrar y pasar dinero con tu celular. Con la confianza de Banco Pichincha. Sociedad Funeraria Nacional SFN. Siempre pendiente de tus necesidades. Da inicio la revista de opinión Democracia. Buenos días. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, lunes 8 de febrero. Pasamos ya las elecciones, tenemos unos resultados. Hay que reconocer tres temas en lo que hemos pasado el domingo. Primero, que ese 66% de los ecuatorianos que sostenidamente decía que no volvería a votar por el autoritarismo se ha mantenido. Que la dispersión de ese 66% se mantiene, también es verdad. Que no somos capaces de construir entonces esa visión mayoritaria. Y la primera minoría, que hoy alcanza un primer puesto, diría que está ahí, ha hecho un trabajo y es lo que suelen decir casi un voto duro con algún incremento. Pero no podemos volver a tener autoridades de 20%, hay que definir en la segunda vuelta. ¿Quiénes estarán en la segunda vuelta? Bueno, con esas décimas de diferencia de uno y otro, hay que esperar hasta el último voto, con la garantía de que se respetará a quien gane. Quien salga en el segundo puesto hay que respetar y desde ahí construir una mayoría para hacer un país distinto. Los que están por la democracia o los que están por volver al latrocinio que han sido el gobierno de quien ahora representa la primera minoría. No podemos volver a tener autoridades como las del actual alcalde de Quito que dice, verán por dónde van, esto pierden los periodistas. No, señor alcalde, no hay periodistas que hayan estado de candidatos, no. Pero sí tenemos una posición frente al futuro, a la ciudad, al país. El otro punto que creo que es importante resaltarlo es el compromiso de esa inmensa mayoría de ecuatorianos para ir a votar. Más allá de la pandemia, de las dificultades, las filas que había que hacer, pero que además se movían, es esa la voluntad de participar. Eso entendieron y fueron a participar, a demostrar qué es lo que quieren hacer. Los jóvenes en las mesas, comprometidos, y a ellos hay que darles un agradecimiento y una felicitación por estar, por dar su tiempo, por entregarle al país parte de un domingo. Y eso se felicita y se agradece, y les decíamos ayer cuando nos encontramos en el proceso electoral y saludamos con algunos de ellos, gracias por acompañar al país a resolver los temas democráticamente, ¿no? Y en fin, yo diría que la última reflexión que hay que hacer es, ¿será bueno que esta dispersión en los sectores democráticos se mantenga? Habrá que construir una sociedad más incluyente. Ese es un gran mensaje y hay que estudiarlo. Para este análisis y observar desde otros puntos de vista, están invitados con nosotros el señor doctor José Hernández, el director de Cuatro Pelagatos, el licenciado Lolo Echeverría, el director de la revista Criterios, y el periodista y escritor Jorge Ortiz. A los tres, muchísimas gracias por acompañarnos en este día de análisis, porque lo que hay que hacer es eso. Así es que, Jorge, bienvenido, buenos días. Su primera apreciación de lo que nos ha pasado, un gusto saludarles a los tres. Jorge, bienvenido.
Muchas gracias, Francisco. Yo rescataría también lo que usted acaba de decir, esos 2 de cada 3 ecuatorianos que no votaron por el autoritarismo, a pesar de que a mí me pareció evidente, y esto va a influir en la segunda vuelta, que el candidato Arauz y en general el correísmo se movilizó muy fuertemente tratando de ganar en primera vuelta, porque aparentemente ellos consideran que ganar la primera vuelta era más fácil que intentar ganar en la segunda. La primera había pues eso, dispersión. Los demás candidatos, había 15 candidatos que se iban a fragmentar el voto, como en efecto ocurrió, mientras que en la segunda vuelta, al desaparecer esa fragmentación, al haber solo 2 candidatos, pues las posibilidades de derrotar al candidato del correísmo iban a aumentar. Y creo que por eso se jugó el todo por el todo. Por ejemplo, la magnífica coordinación entre los 2 hermanos Rafael y Fabricio Correa. Mientras Rafael impulsaba la candidatura de Andrés Arauz, Fabricio impulsaba el voto nulo. Una coordinación magnífica, el uno que los votos de Arauz suban, el otro que el total de votos válidos baje para ver si se llega al 40%. Una coordinación verdaderamente maravillosa. Pero no funcionó, no llegaron al 40%, más aún se quedaron un poco lejos del 40%. Y para la segunda vuelta, pues veo complicaciones para el candidato del correísmo. En primer lugar, la posibilidad de que los votos se concentren ahora en el rival del correísmo. Y en segundo lugar, ¿a qué va a apostar el candidato del correísmo? Y me refiero así al candidato del correísmo porque es claro que Arauz es solamente la cara visible, es el correísmo. El candidato del correísmo, ¿qué va a hacer en la segunda vuelta? Va a ofrecer que en vez de dar $1,000 va a dar 2,000, que en vez de sacar oro solamente de los celulares, también va a sacar oro de las licuadoras. La situación se le vuelve bastante complicada. Ahora, ¿quién va a ser el rival? ¿No? Creo que si el rival finalmente es Yacu Pérez, las posibilidades de triunfo de Yacu Pérez serían pues, muy grandes y las posibilidades de Arauz disminuirían pues dramáticamente. Pero si es que el candidato fuera Guillermo Lasso, creo yo que la segunda vuelta será mucho más competitiva. Será más competitiva porque Guillermo Lasso hizo una campaña muy sosa, muy aburrida, muy poco recordable. Creo yo que mal guiado por las encuestas. Las encuestas que él manejaba le decían que iba primero, sostenidamente primero, seguía primero, y si uno sigue primero no tiene por qué cambiar la estrategia. Y cuando ya el país entero se había dado cuenta que la candidatura de Guillermo Lasso estaba quedándose, quizás incluso contrayéndose, sus encuestas le decían que seguía sostenidamente primero, y entonces cuando él quiso dar un golpe de timón a su campaña para revitalizarla, para volverla a poner en carrera, ya era tarde. Y hoy está penosamente pues peleando por el segundo puesto, que según sus encuestas hasta hace 3 semanas, no solamente que no había ningún riesgo de perder el segundo puesto, sino que iba a ser primero. Creo pues que la segunda vuelta va a ser muy reñida, si es que es como parece Lasso Arauz. Va a ser muy reñida. Creo que Arauz tendrá dificultades en conseguir votos que no sean cercanas a ese correísmo autoritario que ya gobernó y fracasó, pero que también para Lasso va a ser difícil porque su campaña está muy aburrida, muy poco consistente, y si no logra dar un golpe de timón claro, las tendrá difíciles. Quiero saludar al arquitecto y periodista Lolo Echeverría. Lolo, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, y aquí hay un tema adicional, ¿no? Guayaquil tiene un comportamiento más cercano al correísmo. El Partido Social Cristiano no solo que parece no le aportaba más, sino que pierde algunos números en Guayaquil el señor Lasso. Y esto de que Lasso no avanza y el resto dice, bueno, parece que todos estaban contra Lasso y Lasso de todas maneras logra llegar y claro, hay que esperar la definición, sí. Pero todo este panorama y esa otra dispersión, porque uno diría, ¿será el señor Hervas o la izquierda democrática la que crece también al final a costa de Lasso? Lolo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Un saludo para Jorge y para José. Me parece que lo de Guayaquil se explica porque el voto no es ideológico ni tiene lealtad. El voto se va por donde encuentran
camino las emociones, la esperanza y también la desesperación, porque todo esto también tiene que ver con la pandemia, que ha hecho perder confianza en el futuro y que se tiene que aferrar a hierros ardientes como estas ofertas absurdas. Lo que esta elección ha demostrado es interesante desde el punto de vista de las tendencias políticas. Sí habíamos anticipado que había una forma de equilibrio entre tres fuerzas claves en el país: la izquierda, la derecha y el populismo. Sí se ha mostrado la eficacia del discurso populista que apela a las emociones, a ofertas quiméricas, pero también hay una consistencia de la derecha con Lasso y el resurgimiento de una tendencia socialdemócrata con la recuperación de izquierda democrática que se había extraviado con un apoyo al populismo. Entonces no es la izquierda democrática, es Hervas que entendió que había que recuperar esa tendencia socialdemócrata. De manera que a la final el resultado es que el populismo se queda en ese 30% y el resto son antipopulistas. Eso permite vislumbrar que le será muy difícil, en cualquier caso le será muy difícil a Arauz superar esto porque tiene un techo muy bajo. Atravesar ese techo le será difícil con cualquiera de los dos candidatos, pero evidentemente más si es que finalmente en la segunda vuelta está Yacu Pérez, Francisco. Muchísimas gracias. Saludar al doctor José Hernández, el director de Cuatro Pelagatos. José, bienvenido, buenos días. Bueno, estas son las cartas jugadas, diríamos, ¿no? El día de ayer, mientras hacíamos las revisiones, un grupo de empresarios decían, bueno, es que yo les preguntaba, si Lasso no les representa, entonces, ¿quién? Porque es que sí, es medio difícil, ¿no? Vamos a ver ahora con Yacu que dice. Con Correa siento que este grupo de empresarial no se sentían mal, han hecho negocios, José. Y entonces tienes una sociedad en que, como nos acaba de decir Lolo y Jorge, sí, aquí hay tres, pero sobre todo en estas tres partes de la sociedad hay dos de esas tres que quieren democracia. Interpretamos así. José, bienvenido, buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días a Jorge, a Lolo y a toda la audiencia de Radio Democracia. Y gracias, Francisco, por la invitación. Tendríamos que ver las cifras un poco en este momento como están. La tendencia del señor Yacu Pérez a estar de segundo se mantiene. Queda alguna parte de las papeletas que tendrían que ser escrutadas todavía, pero la tendencia y la banda anunciada por el CNE da la impresión que se mantiene. En este momento hay 19.80 para el señor Yacu Pérez, 19.60 para el señor Lasso, lo cual está hablando de alrededor de unos 15.000 votos de diferencia, y eso evidentemente que llama a la prudencia en el sentido de que hay que esperar para que los resultados sean finalmente oficializados. Pero la tendencia que se empezó a marcar anoche de mantenerse Guillermo Lasso un poco, realmente muy poco por debajo de Yacu Pérez, se mantiene. Ahora, puestas así las cosas, tú decías, Francisco, ¿qué pasa con los empresarios? Bueno, los empresarios, nunca se ha sabido que los empresarios tengan una posición ni con respecto a las ideologías, ni con respecto a la democracia. El propio señor Hervas, recordemos que el propio señor Hervas estuvo habituado a subirse al avión del señor presidente, en ese momento Correa, hizo muchísimos viajes con él, hizo parte de su delegación y por obvias razones él estuvo conquistando algunos mercados para su empresa, lo cual significa que ahí no había ideologías. Nosotros rastreamos
y no hubo una sola cita que hayamos encontrado del señor Hervás durante el correísmo que haga pensar que el señor Hervás es un convencido de los valores democráticos, no como una postura esotérica, ni como una postura, digamos, ideológica, sino como una postura democrática, expresada. Y eso pues llama un poco a la reflexión. El otro punto que quisiera notar es que estamos hablando de la resurgencia de un centro o de una socialdemocracia, pero a mí me parece que todavía hay muchos malentendidos, Francisco, por dos razones. La primera, porque Yacu Pérez es un hombre de izquierda. Que uno sepa, no es un hombre, es un hombre de izquierda y en algunos puntos radical, estatista, etcétera. En algunos puntos radical, o sea que ahí no estamos hablando forzosamente de un centro. Y uno se pregunta si la gente y los jóvenes que votaron por Yacu Pérez votaron mucho más por su perfil, que es un perfil bastante informal, un perfil, digamos, bohemio, con saxo a bordo, y con novia guapa, es decir, inteligente también, Manuela, pero no quiero en ese punto ser ni un poco peyorativo, pero lo que estoy diciendo es que también con novia guapa. Entonces, eso significa que no sabemos exactamente cuáles son las posiciones de Yacu Pérez ya pensando en el Estado, en el gobierno. Claro. Y segundo, no hay equipo, no tiene equipo Yacu Pérez. Entonces, y luego el señor Hervás se encuentra, es como el señor, igual que Yunda, cuando llegó a la alcaldía y preguntó, ganamos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Más o menos es un poco la misma situación. Es decir, el señor Hervás encontró este electorado que básicamente fue hacia él por actitudes y por algunas declaraciones. Pero tampoco es que allí haya, y no encuentro yo, la renovación de la socialdemocracia, no le encuentro los elementos, digamos, conceptuales y políticos que pudieran hablarnos de una socialdemocracia renovada. Que el país la necesita, que necesita este centro, por supuesto. Y ese sería un punto interesante. Yo no sé si, con malentendidos o no, lo que queda de la elección de anoche es la resurgencia o la aparición de nuevo de un centro político entre las dos vertientes principales que constituían la polarización grande en la cual ha vivido el país durante 14 años. Es muy posible que allí se esté registrando una fatiga, un cansancio de la población. Es posible que eso se haya expresado digamos, en el apoyo al señor Hervás y al señor Yacu Pérez. Es posible que entre los dos allí tenemos prácticamente 36% del electorado. Y también es posible, y en eso acompaño a Jorge en su reflexión, el 31% o 32% que está dando en este momento el Consejo Nacional Electoral al correísmo es un triunfo para el Correa. Pero no era el triunfo que Correa estaba esperando, ni Arauz. Ellos estaban esperando no ganar la primera vuelta, sino ganar en la primera vuelta, lo cual es un poquito diferente. Y eso hace que definitivamente también para ellos esto sea una sorpresa y que allí haya un hecho político absolutamente claro, y es que en efecto no el 66, Francisco, sino el 68% de electores de una forma u otra están diciendo que no están, digamos, afiliados o que están pensando que esa tendencia al correísmo fuese en la cual quieren seguir. Claro, y entonces, Jorge, aquí viene una necesidad para cualquiera de los dos que están en la disputa del segundo puesto. El que salga, usted nos decía, para Lasso va a ser un poco más complicado, para Yacu puede viabilizarse más, pero van a tener que gobernar y no pueden gobernar solamente con los que llegan, sino que van a tener que hacer un trabajo de integración. Pero para eso se necesita una generosidad de gente, o de Pérez, o de Lasso, o del señor Hervás también, que por lo que vemos, algunos dicen, pero podría estar más cercano al correísmo porque ha estado tan de cerca él, y la izquierda democrática ha hecho el juego a ese modelo para tener, ¿no? ¿Cómo enfrentar entonces una segunda vuelta donde este 68% que nos dice José
se represente en el gobierno y encontremos un gobierno de unidad nacional o un gobierno que respete la diversidad de ese 68%, Jorge? Pero yo veo que va a ser muy complicada la gobernabilidad para el próximo gobierno. eh, si es que gana cualquiera de los... O sea, partamos de la hipótesis de que gane una de las candidaturas, llamémosla democrática, ¿no? Una de las candidaturas que no represente el populismo tormentoso del correísmo. Yo creo que va a ser muy complicado porque la Asamblea Nacional va a estar terriblemente fragmentada. Es evidente que si gana Lasso o si gana Yacu Pérez, no van a tener mayoría ni van a estar ni siquiera lejos de esa mayoría en el Congreso. Y más aún, el correísmo, perdida que esté la elección, se va a lanzar por el camino de la conspiración. Es decir, se jugaron el todo por el todo en esta elección, pero 4 años más con la justicia siguiéndole los talones, pisándole los talones, el correísmo no lo va a aguantar. Es evidente que en estos 4 años se lo ha visto a Correa desesperado por volver, añora el poder, todo el boato del poder, la autoridad. Es un hombre que tiene una desesperación, una codicia de poder insaciable. Y 4 años más en el exterior no se va a aguantar. Y yo creo que volverían a tratar de reeditar prácticamente cada día los sucesos de octubre del año 19. Intentarán un golpe de Estado, una rebelión callejera, y por lo tanto el gobierno de Lasso o de Pérez tendría que tener mucho cuidado porque van a ser conspiradores diarios, y armar una mayoría la veo complicada, porque veo que esas fuerzas son muy inorgánicas. En la izquierda democrática yo creería en principio que quienes votaron por el señor Hervas, son susceptibles a votar por Lasso si fuera la segunda vuelta. Mientras que el otro lado, el de la izquierda democrática propiamente dicha, se iría más bien por Arauz, porque la izquierda democrática fue cómplice de la Revolución Ciudadana, incluyendo con su silencio el expresidente Rodrigo Borges. Igual creo que pasa en Pachacuti. El sector pragmático de los indígenas que siguió a Yacu Pérez, creo yo que tendría propensión a irse con Guillermo Lasso, porque pues, Yacu Pérez fue perseguido, apaleado, agredido constantemente por el correísmo, mientras que el otro sector, el sector Vargas de Issa, pues tendería, si es que no tiene ya un acuerdo de extrema izquierda, a irse con Arauz. Es decir, aún dentro de la fragmentación de 16 candidatos, en esas 2 candidaturas que pueden ser decisivas si es que Lasso es el finalista, también hay fragmentación. No hay una unidad de acto en esos 2 candidatos. Por lo tanto, lo veo muy complicada tanto la definición de la segunda vuelta como la gobernabilidad. Creo que, Francisco, eso de la inmensa generosidad sería la receta obvia, sí. Pero en el Ecuador, más bien nuestros políticos, a diferencia de nuestra gente, nuestros políticos se caracterizan por lo contrario, por ceguera y mezquindad. Y la veo muy complicado. Yo creo que en todo caso, pues en este momento lo que hay que poner todo el empeño es lograr una segunda vuelta. Yo, pues, lo digo claramente, no quiero que gane el correísmo. El regreso del correísmo significaría el regreso, primero, como usted decía, al latrocinio, pero además a la violencia. Si hubiera ganado ayer Arauz, ¿cómo estaríamos hoy? Ya viviendo al borde las agresiones. En los últimos días, Correa no se contuvo. No. Y Correa amenazó con venganza. Y lo dijo, pero con hasta hizo lista negra de la gente a la que perseguirá. Y dijo los medios de comunicación, el periodista independiente, y mencionó a quienes odia y a quienes busca perseguir. Es decir, el peligro de un triunfo del correísmo, de un regreso al poder del correísmo es inmenso. Pero creo que la dispersión de las fuerzas políticas, lo que con toda razón decía Lolo Echeverría, pues aquí no se vota ideológicamente, la gente busca el camino hacia el cual saciar sus emociones y sus pasiones, incluso sus mejores anhelos. Y creo que el análisis que nos hacía José de cómo están repartidas las fuerzas, creo yo, nos dice que una segunda vuelta muy complicada, en que no podemos con claridad decir estos apoyarán aquí, estos irán con sino que empezaremos de nuevo. Por suerte, la segunda vuelta electoral es siempre una segunda
un segundo oportunidad. partido, no el segundo tiempo de un partido ya jugado. Y por lo tanto, los dos candidatos que lleguen a la final irán 0-0. Dependerá de ellos ganarse los votos. Lolo, claro, uno se pone a pensar y dice, a ver, ¿cómo se puede organizar un país así? Y sí se puede, dicen otros, no se puede y hay que llegar a esos acuerdos. El señor Lasso en una inusual declaración a un medio decía, yo quiero decir que si es que el señor Pérez es el que llega a la segunda vuelta, yo lo respaldaré en la segunda vuelta. Muchos entendieron de que él ya sabía que iba a ser Pérez. Otros entendían de que no, que le estaba estirando la mano porque si él pasa a la segunda vuelta esperaba que le respaldara. El señor Pérez no ha dicho nada, el señor Herbas tampoco todavía, bueno, hay que esperar, pero ya en la campaña algo se podía medir. Esos errores que a veces de una declaración de un candidato pueden generar una distorsión de sus propios votantes, puede ser que haya influido, Lolo. Bueno, yo creo que un país dividido en tercios, como decía, es ingobernable. Y es también extremadamente complejo una segunda vuelta, es muy difícil. Pero el intento va a ser de volver a dividir el país en dos. Yeah. Es decir, Correa y contra Correa, o la democracia y el autoritarismo. Eso facilita teóricamente las cosas, pero como el voto no es racional, no es tan simple como plantear de esa manera, sino que dependerá de cómo funcionen las campañas. Es evidente que si pasa Lasso tendrá que hacer reformas muy profundas en la campaña si quiere ser competitivo. Yo creo que la estrategia de él estaba equivocada. Ha sido una campaña sumamente plana y tal vez pensó que esa era la mejor opción porque al sector popular y no le funcionaron. Entonces volvió a refugiarse en esa campaña plana, esperando simplemente canalizar el anticorreísmo. En la segunda vuelta, por eso va a ser difícil. Yo no veo a ninguno de los dos candidatos, Herbas y Yacu, si es que fuese el segundo Lasso, yo no veo tomando una decisión de apoyo. Yo creo que la tendencia sería dejar en libertad a sus electores, porque en el caso de Herbas, él va a tener los cantos de sirena de ese sector correísta de izquierda democrática. Con el que ya ha tenido Pero contacto. si él quiere reconstruir un partido, una tendencia, entonces no puede ir por ahí. Eso le va a obligar entonces mejor a dejar en libertad a su electorado, porque él tiene una posibilidad muy cierta, es una de las sorpresas de esta elección, la posibilidad tiene un futuro político claro. Y en el caso de Pérez sería igual, porque él también va a tener la presión de los sectores duros de ese indigenismo o este sector indígena revoltoso, que va a querer ir a la izquierda. Pero el éxito de Pérez consiste en no refugiarse en la izquierda, sino apelar también a ese sector urbano pobre que podía ampliar. Por eso la decisión de Pachacuti fue correcta al poner a Pérez de candidato. Y si Pérez es el que va a la segunda vuelta, entonces se facilita esta división del país en Correa y anticorrea que decía. Y es probable entonces que Lasso y Herbas apoyen para derrotar al autoritarismo y el regreso de esta desastrosa experiencia en el país. José, entonces, si las cartas jugadas por Pachacuti, incluso teniendo una división, porque Vargas y Issa se fueron de ahí, lo dejaron a Pérez, pero tienen un sentido, tienen parte de la organización.
Pérez se vio obligado a cambiar de binomio de inmediato porque le dispararon apenas nombró a alguien. Claro, también las declaraciones de la candidata que él había escogido no fueron las más oportunas. Pero si el señor Lasso llega con esa diferencia pequeña o el doctor Pérez llega, esto que ustedes nos han dicho, ¿cómo se vuelve el camino? ¿Será democracia y frente al correísmo, al autoritarismo, al populismo? ¿Será más bien un proyecto que entonces tienen que sentarse a construir en conjunto, incluso un rol entre Pérez y Lasso, que ya solo entre los dos tienen más del 40%, José? Gracias, Francisco. Yo creo que el tema sí va a estar muy ligado a lo que han expresado los electores en esta primera vuelta. Y en esta primera vuelta no ha habido ambivalencia. No ha habido ambivalencia entre una apuesta por la democracia, con esta democracia fresca, porque eso es Yacu Pérez en esta elección. Y yo hacía referencia a su actitud, porque precisamente es la actitud lo que primó. Lo mismo primó en el señor Hervas. Es decir, tener a Hervas disfrazado de viuda no es poca cosa en una campaña. Me parece que hay una actitud que es lo que muchos jóvenes premiaron, más que una parte ideológica, pero esas actitudes son frescas, son democráticas, no tiene nada que ver con la prepotencia. Me parece que si Hervas no lee eso y jugara, como dice Lolo, a dejar la gente a su libre albedrío, perdería. Por otra razón, que también ha evocado Lolo. Y la otra razón es que Hervas tiene un futuro político. Y si Correa, y si él con su ambivalencia ayudase a que fuese elegido el señor Arauz, el mensaje es muy sencillo. En 4 años, Arauz hará lo que alcance para limpiar la hoja de vida del señor Correa. Y el señor Correa, ni corto ni perezoso, estará a lo que tome el vuelo en llegar después de la sentencia que lo limpie, estará en Quito. Y el señor vendrá para ser candidato en el 25. Entonces el señor Hervas le estaría trabajando a los intereses del señor Correa. Por lo mismo que dijo Lolo, si ya tiene un futuro político, ese futuro político incluye limpiar en su camino al señor Correa. Y limpiar al señor, y eso empieza por limpiar al señor Arauz, es decir, por no aupar su elección. Es decir, Hervas tiene ahí no un dilema, tiene un camino, tiene una vía, y eso va a ser absolutamente irremediable que la tome. No hay ambivalencia, reitero, en esta elección. Lo que hay es el cansancio de una polarización, y si Hervas no lee eso y con su actitud, ¿no? Ya fue cómplice del correísmo, pero si lo vuelve a hacer, evidentemente que esa lectura le va a pesar, esa factura le va a pasar la sociedad durante los 4 años, y en el 25 su posible futuro político estará absolutamente anulado. Entonces me parece que Hervas es un gran elector, y me parece que ahí va a estribar en que ahorita la izquierda democrática juegue ya no a ser de alguna manera el cómplice del compinche del correísmo, sino a entender que ese correísmo, esa tendencia puede ser absolutamente anulada. Y hay un punto, me parece a mí, que habría que también analizar, lo dejo solo enunciado en la mesa para el debate, y es que esta sociedad ha ensayado todo, Francisco. Fíjese que esta sociedad no ha repetido casi tendencia. Ha sido social cristiana, ha sido izquierda democrática, ha ido por el loco que ama, ha ido por el Lucio Gutiérrez, ha ido, o sea, y también fue por el joven prometedor señor Rafael Correa. Entonces, esta sociedad ha ensayado todas las tendencias. Quedaban los indígenas, no sé qué otra tendencia queda por usar. Bueno, me parece que la sociedad está, curiosamente, dándole un triunfo absolutamente histórico a Yacu Pérez, histórico, más porque allá Pachacutic, de o no. Ni en los sueños Pachacutic hubiera pensado estar primero en segunda vuelta
y segundo, con grandes posibilidades eventualmente de dirigir el destino del país. Me parece que ahí hay unos fenómenos que tanto para Yacu Pérez de defender esta leve independencia de sus propias bases, de sus propios sectores radicales, cuánto del señor Hervas de entender que no puede repetir la historia de la izquierda democrática. Me parece que ahí hay dos elementos de los cuales vamos a tomar, digamos, conciencia poco a poco como sociedad y veamos qué pasa, cómo se resuelven, pero me parece que son dos elementos fundamentales. Por un lado, los indígenas que pudieran llegar al poder y que eso es insólito, y por otro lado, insólito desde el punto de vista de la historia, no lo estoy diciendo por ellos, tienen total derecho. Y el otro punto es si hay una resurgencia de la izquierda de centro, ese trabajo se lo tiene que echar el señor Hervas al hombro y no lo hará sirviendo de rueda de recambio del coche correísta. Claro, entonces, Jorge, la construcción de esta nueva fuerza que puede luchar o que va a luchar contra el populismo correísta pasa por unos acuerdos mínimos y por tener también en esos acuerdos mínimos una visión de país. Porque el señor Pérez o el señor Lasso tendrán que construir gobierno. Y si esto fuese en Europa, estarían obligados en el Parlamento a hacer acuerdos para tener el presidente entre las otras fuerzas. Pero es aquí ya que hay que definir en la segunda vuelta y tener el Parlamento o la Asamblea, que ya vamos a ver cómo se configura. ¿Qué acuerdos mínimos deberían tener? Y conversar entre Lasso y Pérez y Lasso, y a lo mejor también el señor Hervas, para que nos den un camino más allá de sus propias propuestas de la primera ronda electoral. ¿Cuáles serían esos acuerdos? ¿Pasarán por la parte económica, por la visión ambientalista, por la legislación, por la lucha contra la corrupción? Por definir lo que ha dicho José, ¿no? Por definir esta cosa de los 14 años que hemos tenido de Alianza País en sus dos versiones de correísmo y morenismo. Jorge, ¿por dónde comienzan entonces a caminar? A ver, yo diría que un primer acuerdo que deberían tener Lasso y Pérez, y sin duda Hervas también, es la descorreización del país. A mí me preocupa mucho y me ha preocupado mucho desde hace varios años que el Ecuador caiga en lo que cayó la Argentina con el peronismo. El general Perón desapareció ya hace muchos años y sin embargo todas sus prácticas se quedaron vigentes y el general Perón pues fue el gran causante de que la sexta potencia mundial como era la Argentina sea hoy un país perdido en los arrabales del tercer mundo y cada vez hundiéndose más. Y la gente, sin embargo, sigue votando por el peronismo. Y yo me temo que en el Ecuador pudiera pasar algo así, que el correísmo haya marcado tan fuertemente las formas políticas que nos quedemos con esa estructura clientelar, con esa actitud populista llevada al extremo durante muchos años más. Y por eso creo que lo que hizo el gobierno del presidente Lenín Moreno fue empezar a descorreizar el país, fue lo que le recordará positivamente la historia. Y creo que debería ser el primer acuerdo en torno al cual se pongan a trabajar los otros sectores políticos que no quieren, obviamente, el regreso a ese tormento que fue el populismo correísta. Pero por otra parte, creo también que el eje para la segunda vuelta puede no ser ese eje Correa, no Correa, Correa, anti-Correa, sino puede ser un eje más bien de edad. Creo que tanto Yacu Pérez como Hervas lograron votaciones significativas con campañas dirigidas claramente a jóvenes, ¿no? Lolo decía jóvenes pobres de las ciudades, yo creo que también a jóvenes de clase media que están muy interesados en el tema de conservación ambiental. Y esos jóvenes no vivieron el Ecuador del Sucre. Nacieron y vivieron el Ecuador dolarizado, donde hay estabilidad económica, donde hay posibilidad de
de comprar, de endeudarse. Y para ellos es como normal. Y entonces, pues quizás ellos la amenaza del correísmo de desdolarizar no es una amenaza que les llegue porque no saben qué No sabe qué significa es. exactamente no vivir con el dólar. Y por eso yo creo que, por eso yo decía al comienzo, creo que Lasso tiene menos posibilidades de las que tendría Yacu Pérez de derrotar al populismo en la segunda vuelta, porque evidentemente Pérez ya encontró una forma de comunicarse con jóvenes, gran parte de su base electoral es joven, mientras que Guillermo Lasso ha tenido graves dificultades de penetrar en los votantes jóvenes. Y más aún, lo veo con una actitud muy poco innovadora, una campaña sosa, una campaña plana, una campaña sin ideas. Y se vio que con 5 TikToks un candidato desconocido como Herbas puede hacerse un candidato viable, un candidato potente. En ese sentido me parece que los acuerdos deberían ir por el lado de descorreizar el país, sacarlo de esas malas prácticas del populismo tormentoso. Pero por otra parte, creo que el eje puede no ir necesariamente o exclusivamente por el correísmo, anticorreísmo, sino más bien por un tema de edad. Y en ese sentido, ya sea, sobre todo si es Guillermo Lasso el candidato rival de Arauz, va a tener que encontrar una forma, un lenguaje no necesariamente verbal, puede ser incluso gestual, de promesas, de entender sus anhelos, para llegar a esa votación joven que se expresó con mucha fuerza en los resultados de ayer y que sin duda será decisivo en los resultados del 11 de abril. Lolo, entonces ahí hay un espacio en donde hay que consolidar una votación de estas 2/3 partes, y eso podría pasar entonces por estos acuerdos. Y estos acuerdos tienen que tomar en cuenta los criterios. Si bien ya tienen los votos de los jóvenes, ahora falta entonces los que no votaron o por los más jóvenes o los menos jóvenes. ¿Cómo les juntan en un proyecto de país, Lolo? ¿Y qué sería una base de acuerdo? Bueno, la base de acuerdo me parece que es del futuro del país. ¿Ya? Si no hay gobernabilidad, nadie puede intentar resolver los problemas, no solo los que ya tenemos, sino los que podemos Bien. tener, como por ejemplo una resurgencia de la violencia, un electorado que se quede insatisfecho y que constituye entonces un fermento para una descomposición social peligrosa. De manera que se imponen ciertos acuerdos. Me parece a mí perfecto lo que dice Jorge, que se impone primero el descorreizar el país, que es eliminar lo antidemocrático que hay en esta elección. Porque pactar con ellos sería suicida, como decía José, para la tendencia, por ejemplo, de Herbas o de Pérez. Sería pegarse un tiro en la nuca, apoyar a Correa. Entonces, si ellos ven ahora que se les presenta un futuro político promisorio, eso depende de eliminar a Correa. Pero la segunda cosa es la posibilidad de acuerdos. Eso me parece que es lo más democrático y lo que nosotros venimos olvidando, que la política es la búsqueda de consensos, la búsqueda de acuerdos. Y es posible esa transformación. Todos van a pensar en dónde está el terreno común para esos acuerdos que son necesarios políticamente. Hay que buscarle entonces un ámbito ideológico y una viabilidad práctica. Y esto creo yo que está en la transformación de la derecha. La derecha tiene que abrirse a estas nuevas tendencias ambientales, antimineras, la juventud. Entonces ahí hay un terreno común si es que se hace esa cesión. Del otro lado, de Pérez, en cambio, tiene que haber una clara visión de abandonar definitivamente las posiciones ultristas, revoltosas, de quien está siempre fuera de las posibilidades de llegar al gobierno.
Ahora que se le presenta la posibilidad de llegar al gobierno, tiene que pensar entonces en cómo va a obtener el apoyo para un proyecto nacional. Para eso tiene que cambiar también sus propuestas, hacer más viables para todos, no solo para su sector, porque el éxito le ha dado justamente el abandonar el ultrismo. Si es que hay entre todos los candidatos esta posibilidad de transformar su propuesta para construir un proyecto nacional, entonces creo que el país tiene una esperanza. José, esta esperanza que ustedes en general en el análisis nos dan y de construir, pero que pasa por esto que ha dicho Jorge, descorreizar. Esto de llevarle al país no a no tener correa, no que esté, que no esté esa forma de gobernar que ha sido acumular recursos para derrotarnos y caernos a palos, porque además así dice. ¿Estos acuerdos por dónde pasan, José? Yo creo que yo comparto lo que ha dicho Jorge y lo que ha dicho Lolo. Me parece que lo que está aquí y tampoco está ganado es así sencillamente la democracia. Pero claro, no una democracia retórica, sino una democracia que tenga sentido, que tenga contenido. Y eso es lo que puede ayudar a dar Yacu Pérez o puede ayudar a dar Guillermo Lasso. Es decir, Guillermo Lasso trató de juntar y dijo que había el desarrollo y la justicia social como dos caras de la misma moneda. Me parece que allí dio un paso hacia una visión no solamente de poner la mesa, de llenar la mesa y que se desparrame, sino de invitar a la gente a que se siente a la mesa, que es un poquito diferente, ¿no? La derecha ha estado siempre pensando que hay que producir y que como eso desparrama, algo le cae a todo el mundo. No, la lógica es sentémonos a ver cómo producimos y sentémonos a ver cómo repartimos. Pero cómo producimos, no es cómo repartimos lo que no hay. Entonces, me parece que ahí hay un punto que es claro, darle a la democracia un contenido real. Y eso es una tarea también para Yacu Pérez, porque no creo que la izquierda tenga un sentido de la democracia, Francisco. Yo creo que cuando la izquierda habla de que ella es democrática, o sea, sí, pero no lo ha demostrado. Es decir, la izquierda también negocia muy fácilmente los valores y se adhiere muy fácilmente a lo que sea el modelo cubano o cómo defendió a Chávez al inicio. E incluso todavía hay sectores que la defienden. Entonces me parece que esta es una tarea básica. El acuerdo va a ser por darle a la democracia, realmente defender la democracia, pero darle un contenido a esa democracia que no puede ser otro que el tener una sociedad muchísimo mejor, con más equidad y sobre todo que produzca, pero que produzca con base en acuerdos y que reparta con base en acuerdos. Me parece que eso es lo fundamental. Francisco me perdonará, pero tengo yo que retirarme. No, gracias José. Estamos muy amables, perdón, sí, pero muchas gracias también. Estamos concluyendo y en esta última ronda le iba a pedir a Jorge, porque además yo esperaba tener un video sobre esas declaraciones ya un poco más beligerantes, diríamos amenazantes, y diciendo voy por ustedes, ¿no? Y ese video del expresidente demostraba qué es lo que quiere y para qué quiere volver al poder. No sé si Milton logró. En un momento podríamos escuchar, porque dice mucho de lo que va a buscar el expresidente Correa si consolidaría en segunda vuelta su retorno al poder. Pero entonces, Jorge, las definiciones que se pueden dar entre Lasso y Yacu Pérez pasan, ya hay que definir esas décimas y uno de los dos va a estar. ¿Qué debate hacemos? ¿Cómo buscamos que esto tenga un final y un final democrático que nos lleve a
a trabajar lo que usted ha dicho, que es un tema muy importante, ¿no? Moreno, si por algo ha de ser recordado, va a ser por esta ventana, esta pequeña puerta que abrió para descorreizar el país e ir nuevamente en busca de la democracia. ¿Por dónde entonces caminamos, Jorge? Creo que, a ver, una primera cosa circunstancial. Yo creo que este es un momento en que primero que nada debemos pedirles a la gente en torno a Yacu Pérez y a la gente en torno a Guillermo Lasso que no pierdan la paciencia y no pierdan el tiempo. Sería muy grave que en esta angustia de décimas o de centésimas de punto por lograr el pase a la segunda vuelta, empiece una confrontación entre ellos que ya avinagre sus relaciones y que cuando finalmente uno de los dos sea el rival del correísmo en la segunda vuelta, pues estén tan confrontados, claro. Que el logro de un acercamiento en aras de metas comunes se vuelva difícil. Por eso creo que este es un momento de calma en que hay que esperar con paciencia, sin perder los estribos, sin perder la contención. En segundo lugar, creo yo que el país consciente, me atrevo a plantearlo en esos términos, el país consciente sabe que un regreso del correísmo sería nefasto. Y ya se lo vio a Correa, ¿no? Ese discurso amenazante, violento, amenazando, desparramando odio, una vez más diciendo la prensa independiente, María Paula Romo, Moreno, el otro, la fiscal general. Se ve un hombre que no está pensando en salvar al país, sino en salvarse a sí mismo de sus demonios internos. Él no está pensando en cómo hacemos un buen Ecuador, sino cómo me voy a vengar. Claro. Permítame, Jorge, esto es lo que usted justo está diciendo, esto es lo que dice en este mensaje que envía el expresidente, esto es lo que dice. Pagarán su culpa a los traidores. Teleamazonas, Ecuavisa, El Comercio, El Universo, la prensa corrupta, los banqueros, las cámaras empresariales y todo el espectro político. Esta es digamos, el reto que lanza a la sociedad en general, porque con los nombres que da está englobando a todos. Y además su forma, sus gestos son casi si nos encuentran, nos tenemos que trompear. Y claro, muchos diremos, sí, pues si le enfrentamos los 11 años, nos tenemos que trompear. Pero una sociedad así, Jorge. Terrible. Y además lo hace con un espíritu de revancha, ¿no? Ni siquiera es vamos a limpiar el país de lo que él considere malos elementos. Es la venganza, es el odio. Pagarán, empieza diciendo, pagarán, es decir, él viene a cobrarles las culpas. Me parece terrible. Yo creo que el Ecuador consciente, insisto en eso, creo porque solamente la inconsciencia puede llevar a apoyar el regreso a un modelo así, tan vengativo, tan rencoroso. Quizás mucha gente, por lo que había tanto dinero en esos años, una bonanza no dependiente del gobierno, sino que dependía de los altísimos precios del petróleo, hizo creer que era un gran gobernante, y hay gente que se engañó. Pero los ecuatorianos bien formados y bien informados sabemos que esa prosperidad que pareció emanar del gobierno de Correa era una prosperidad que en realidad emanaba del mercado internacional del petróleo en el que el Ecuador nada tenía que ver. Más aún, Correa estaba tan equivocado sobre el mercado internacional del petróleo que él llegó a vaticinar que el petróleo llegaría a $200. Sí. Cuando se cayó a 40, y los expertos, los que sí saben del mercado internacional del petróleo, no Correa, dicen que van a pasar varios años en que el precio del petróleo va a oscilar entre 40 y $60, y todo lo contrario de sino Correa. Por lo tanto, creo yo que hay la necesidad de sacar ese estilo de odio. Es necesario para el país. Sea el próximo presidente Yacu Pérez, sea el próximo presidente Guillermo Lasso, sea quien viene en el año 25, pues el señor Herbas, el economista Sonnenholzner, pues deben estar preocupados de un país dividido por el odio. Creo que a todos
para trabajar, para producir, para ver prosperar a nuestros hijos. Queremos un país pacífico, un país estable, un país tranquilo, no un país con este odio que expresó Correa con tanta furia en ese discurso, que no es el único que dio, No. porque constantemente amenaza con aplastar a sus adversarios, un Stalin así, frenético. Y yo creo que los acuerdos entonces, Francisco, deben hacerse sobre esa base. ¿Cómo hacemos para devolverle al Ecuador instituciones democráticas? ¿Cómo hacemos para devolverle al Ecuador instituciones? Una justicia independiente, un poder legislativo autónomo, unos partidos políticos que representen los intereses de la gente, unas universidades que formen ecuatorianos para el futuro del siglo XXI, con todo el reto tecnológico que eso significa, una prensa que informe y conduzca la opinión o ayude a formar la opinión de una manera informada y talentosa. Todo lo cual significa descorreizar el país, porque Correa y su gente quieren exactamente lo contrario: una prensa a su servicio, un poder judicial y unos jueces a su servicio, una cámara legislativa a su servicio, es decir, la concentración del poder, el autoritarismo, el abuso, la prepotencia y también la corrupción. Por eso creo que todos los grandes acuerdos, y espero que se hagan y se hagan bien y se hagan pronto y con desprendimiento y generosidad, deben partir de eso, de rescatar la democracia, de rescatar la convivencia civilizada y pacífica entre los ecuatorianos. Después, los acuerdos para revitalizar la economía, para superar la crisis sanitaria, para mejorar la equidad territorial del país. Todo eso serán derivaciones, serán complementos a esa primera tarea, que es volver a hacer del Ecuador un país de instituciones y un país de paz, de armonía, en que haya discrepancias políticas, pero dentro de un marco civilizado, moderno, y no con líderes como este señor Correa que dicen pagarán, y así empieza su discurso. Me parece que está claro el camino para el Ecuador. Y esa propuesta de pagarán su culpa a los traidores, o sea, los traidores se supone dirá no solo a los que estaban con él y le han dicho basta, hasta aquí nomás, sino los otros que no son capaces de sumarse. Una cosa que es muy importante y que ustedes no solo con la experiencia, sino con siempre visualizar lo que puede pasar. Lolo Jorge nos dice, hay que pedirles a los dos que están en la disputa de estas décimas para que pasen a la segunda vuelta, y a sus allegados guarden la paciencia que hay que tener, esa paciencia, que definan los votos y que después lleguen a los acuerdos. Esos acuerdos que se ven indispensables y frente a un discurso que dice allá voy, pero para caerles a palos, ¿no, Lolo? Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que lo que tiene que ser el punto focal de estos acuerdos es el futuro. Si vamos a construir un futuro, entonces hay que ver hacia adelante, no hacia este odio convertido en plan de gobierno. Es algo que es rechazado por todos. Este país ha sido siempre pacífico. Siempre ha habido grupos revoltosos, pero nunca ha habido como tendencia nacional la violencia, como en otros países. De manera que si es que nosotros rechazamos, abandonamos este programa de gobierno del odio en el país y de seguir con esta tendencia de buscar el enemigo para construirse a sí mismo, buscar enemigos, esto es un absurdo. De manera que tanto para Lasso como para Pérez, la supervivencia está en librarse de este odio y empezar a acercarse a construirse. Para ellos sería fatal, sería suicidio. Para ellos, el empezar a pelearse, a ver quién mismo va a esperar a que los números digan, pero ellos tienen que empezar ya a plantear acuerdos hacia el futuro, para la gobernabilidad del país y para hacer los cambios que ambos tienen que hacer si es que van a ir
hacia un punto de encuentro, Francisco. Yo les quiero agradecer a los tres, a Jorge, a Lolo y a José por acompañarnos, por reflexionar. Las voces de ustedes son voces respetadas, voces que pueden generar, como tienen pensamiento, generan reacciones. Pero es esta la política que queremos, esta que ustedes han analizado con ideas, con pensamientos, con esperanza, la que creo que debe volver a instalarse en el Ecuador, como ustedes nos han dicho. A Jorge Ortiz, periodista y escritor, al arquitecto Lolo Echeverría, periodista también, y al doctor José Hernández, director de Cuatro Pelagatos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Estaremos en contacto. Gracias, Francisco, por la invitación. Un gusto de haberte visto, Lolo. Un abrazo para ustedes. Muchas gracias. Jorge, gracias, Francisco. Gracias a ustedes nuevamente. Luego de este corte volvemos con más de la jornada de ayer. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar